Para dar continuidad, invitamos al profesor Yuri Jack Gómez con la conferencia Abuso de las medidas y medidas abusivas, crítica al pensamiento bibliométrico hegemónico. El profesor Yuri Jack Gómez es profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Sociología de la Universidad de York en el Reino Unido. Sus áreas de trabajo son Sociología de la Ciencia y del Conocimiento Científico y Sociología de la Tecnología, con un particular y más reciente interés en los procesos de innovación en contextos de ilegalidad e informalismo. Profesor Yuri. Bien. Bueno, buenos días para todos y todas. Me disculpo con quienes ya conocen tal vez el contenido sustantivo de esta charla, pero pues naturalmente no soy una maquila de producción de conferencias, de modo que puedo producir una o dos cosas de mediana calidad al año. Mis agradecimientos por el valioso, si quieres ya comenzámosla, por el valioso tiempo que dedican hoy al debate nacional de revistas académicas y científicas, que saludo por supuesto con gran entusiasmo, como la posibilidad de un nuevo organismo, de un supraorganismo coordinado políticamente por quienes realmente hacen el trabajo, gracias, que son los editores de las revistas, con la esperanza de que ese comité se consolide de esa manera, con una gran representatividad, digamos, de los diferentes orígenes institucionales que tienen las revistas en el país. Agradezco igualmente al Comité de Editores de Revistas de la Universidad Nacional, organizador de este evento, por la oportunidad que me brinda para expresar una opinión alternativa sobre la política científica nacional en medio del creciente descontento entre sectores amplios de la comunidad con los modelos de medición en uso y las decisiones de política desinformada por dichos modelos. Naturalmente, mi agradecimiento a la Universidad Nacional por acoger este debate, a la Facultad de Economía, a la revista Innovar, profesor Gómez, a Wilson, de manera personal, quien sometió mi nombre al comité, a ACEUC por su apoyo, para venir aquí a compartir con ustedes mis reflexiones críticas sobre la evaluación de la productividad y las revistas nacionales, ambos temas muy sensibles en el proceso de institucionalización de la ciencia nacional, como comentaba el profesor Prieto hace un momento, y que han sido el centro de mi agenda de investigación por los últimos años. El título que propuse para mi charla fue el de abuso de las medidas y medidas abusivas, y quiero con ello llamar la atención de la audiencia sobre la gran incomprensión que a mi juicio existe en el país en torno de lo que la bibliometría es, sobre sus posibilidades y alcances, pero también sobre sus enormes limitaciones teóricas, metodológicas y técnicas, así como sobre el desconocimiento de la economía política subyacente a las herramientas con las que se hace bibliometría en el mundo de hoy. A esto me refiero con abuso de las medidas. Correlativamente, la segunda parte del título expresa mi distanciamiento con una forma de proceder que, sobre la base de estas incomprensiones y desconocimientos, formula políticas de ciencia cuyas consecuencias sociales y culturales se pasan por alto al confundir el indicador con la meta de política. Esta imagen icónica de la política científica nacional es un claro ejemplo de lo que les quiero decir. En un despliegue retórico autojustificatorio de su gestión, la política de ciencia y tecnología nos propone evaluar en esta gráfica su éxito en términos del número de contribuciones colombianas en revistas internacionales indexadas por el ICI. ¿Ven? Se confunde la meta de política con el indicador. Yo no niego las bondades de las políticas que se grafican en la imagen, pero sí cuestiono que se considere el incremento de la productividad internacional en sí y por sí mismo como una adecuada evaluación del éxito de la política, pues esto es confundir la meta de política con la herramienta de seguimiento. El crecimiento de la productividad internacional nada nos dice sobre el éxito o el fracaso de la política. Nada nos dice sobre el avance o el retroceso en los procesos de institucionalización de la ciencia nacional,
o sobre la pertinencia y relevancia de la investigación que hacemos, o sobre el estado de la autonomía de la ciencia como institución frente a los poderes económicos o políticos, o sobre las características de los procesos de integración cognitiva y social de las comunidades científicas nacionales. Esto es lo que pasa cuando se confunde el indicador con la meta de política. Pero ¿cómo llegamos a esta confusa situación? El tiempo que tengo y el escenario no son realmente los apropiados para, de manera juiciosa y detallada, presentar el proceso histórico completo, político y económico que nos ha conducido hasta este punto. Pero permítanme llamar su atención sobre dos mojones de origen, dos agendas globales a partir de las cuales se desataron una cascada de reformas estructurales en los sistemas de educación superior y en los sistemas de investigación a nivel mundial a partir de los años 80 del siglo pasado, reformas de las cuales, por supuesto, el país no escapó. La primera de ellas se remonta a la hoy tristemente famosa Declaración de Bolonia de 1988, que con las mejores intenciones pretendió adaptar la institución universitaria a las necesidades de una Europa del conocimiento. Europa del conocimiento cuya definición, sin embargo, fue elaborada por un conjunto de organismos multilaterales como la OCDE, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, que reunidos en la Mesa Europea de Industriales concluyó en 1989 que el objetivo de las instituciones de educación superior es la formación del capital humano para la industria, así como la diversificación de sus fuentes de financiamiento. Y digo tristemente porque hoy en muchos de los 47 países signatarios de Bolonia veo muy respetados y queridos colegas lamentándose por la universidad que perdieron y viviendo una vida de extrañamiento en las nuevas corporaciones educativas, donde ahora el conocimiento se produce bajo la lógica industrial de la ciencia modo 2, que demanda la Europa del conocimiento. Localmente, esta agenda se ha venido aclimatando paulatinamente hasta llegar a lo que conocemos como las agendas de aseguramiento de la calidad de la educación superior en el país, algunos de cuyos varios desarrollos vemos en la lámina, y que pretenden construir la educación superior como un mercado, instaurando un régimen de competencia desigual e inequitativo en muchos casos para los actores del sistema, que toman toda clase de medidas desesperadas para sobrevivir la vergüenza de no salir en alguno de los múltiples rankings de moda, en un nuevo ejemplo que ilustra la confusión de la política con el indicador ahora en la administración universitaria. La otra agenda más reciente es la llamada Agenda de Internacionalización de la Ciencia, promovida abiertamente por Colciencias a mediados de la década de los 90, con la llegada del pensamiento neoliberal a la política de ciencia y tecnología. Comillas, fue la última vez que hubo pensamiento sobre política científica en América Latina. Fin de la cita. Afirman con orgullo los políticos locales que introdujeron todo el tema de los incentivos directos a la productividad a mediados de los 90. Con este tema de los incentivos somos conducidos entonces de regreso a nuestro ícono de política científica nacional y a la que desde entonces se denominó como la teoría de la punta del iceberg, según la cual el foco de atención de la política, su único interés, donde pone todas sus apuestas y sus incentivos, es sobre la punta del iceberg. Esta es una fotografía más reciente de la punta del iceberg, donde se evidencia su crecimiento en un orden de magnitud de 650 publicaciones en el momento en que los políticos producen su ícono legitimador, por allá en 2002, a 3.175 artículos 15 años después. Y bueno, la última instantánea de este iceberg artificioso, que incluye el efecto cielo, con cuya, el profesor Prieto me aclara que no es venta, sino transferencia, se pretendió duplicar en 2 años la producción internacional para beneplácito de todos los creyentes de la punta del iceberg. Pero ¿cuál es el problema con la punta del iceberg? Rápidamente llamo su atención sobre 3 temas interconectados que me parece que vale la pena planteárselos en una discusión sobre las metas de la política de ciencia y tecnología. El primero tiene que ver con una de las estrategias utilizadas por la comunidad para lograr cumplir con la meta política del iceberg: la colaboración.
La colaboración puede darse con colegas nacionales o con colegas del exterior en journals internacionales. Y lo que muestra la gráfica es que el éxito de la internacionalización se basa más en la colaboración internacional que en la nacional. Pero eso tiene sus costos, como veremos en un momento. Cuando se examina con detalle con qué regiones del mundo colaboramos para conseguir la internacionalización, no sorprende encontrar que son los Estados Unidos y Europa Occidental, es decir, las regiones que controlan los grandes cárteles editoriales, los grandes presupuestos para la investigación y las grandes instalaciones científicas, pero también las regiones frente a las cuales tenemos diferencias más prominentes en términos de niveles de desarrollo, volumen de inversión en ciencia y tecnología, tamaño relativo de las comunidades científicas, personal equivalente de tiempo completo dedicado a la investigación, desarrollo industrial, en fin, la lista de diferencias no es exhaustiva. En cambio, si detallan bien, colaboramos menos con las regiones con las que no solamente estamos más próximos en todos estos otros indicadores, sino más semejantes en el tipo de problemas de desarrollo social, político, científico y tecnológico, como es el caso de América Latina en primer lugar, pero también de Asia o África. La colaboración sur-sur está siendo claramente desestimulada por la internacionalización, puesto que el PRIME lo que valora el sistema no es cualquier internacionalización, sino una internacionalización que simula o se asemeja a la ciencia mainstream o de corriente principal, porque nos encanta blanquearnos. La literatura bibliométrica crítica ha caracterizado este fenómeno como el isomorfismo estructural, que traducido al lenguaje común quiere decir que los científicos en la punta del iceberg han adquirido un patrón de publicación y consumo de información idéntico al de los países desarrollados. Y aquí viene el segundo tema interrelacionado, una caracterización cualitativa de este isomorfismo que necesariamente tendría que hacerse por estudios de caso, sugiere que no necesariamente el isomorfismo es positivo. La colaboración argentina en el 7º Programa Marco Europeo en torno a la enfermedad de Chagas, por ejemplo, ilustra el punto. Argentina tuvo que, en primer lugar, poner un case en dinero para permitir la participación de sus equipos locales de investigación en el desarrollo de una agenda que ya había sido previamente establecida en los países centrales con los que nos gusta colaborar. El tipo de actividades a desarrollar por estos equipos locales, según la agenda prevista, se podría caracterizar como actividades de ciencia hipernormal, parafraseando a Kuhn. Esto es, actividades de tipo rutinario o de verificación, para las que se requieren sin duda altas competencias científicas e infraestructura. El resultado de este esquema colaborativo, un montón de papers altamente citados en revistas internacionales con alto factor de impacto, pero ningún medicamento para la cura de la enfermedad, puesto que toda la secuenciación genética del parásito tenía como propósito el desarrollo de la industria farmacéutica europea. A esto lo denominamos un proceso de integración subordinada, mecanismo que viene reconfigurando la nueva división social del trabajo científico a escala global, para el desarrollo de las agendas industriales de investigación de la ciencia modo 2 de los países centrales en el desarrollo de una sociedad global del conocimiento. Los trabajos sobre ballenas o sobre gaviotas en la Patagonia o sobre física de partículas son también buenos ejemplos. O el artículo, el Highly Cited Paper Colombian sobre el bosón de Higgs. Ese es otro ejemplo. Localmente, sin embargo, y de acuerdo con la teoría de la punta del iceberg, estos científicos se vuelven ejemplos paradigmáticos, el tipo ideal, como decimos en sociología, con el que todos deberíamos identificarnos, pues sobre la base de sus logros, de los logros alcanzados por ellos, estos científicos y sus grupos se habilitan para concursar y capturar bolsas más sustanciosas, son nominados para dar consejo científico, reciben premios, condecoraciones o finalmente son nombrados en posiciones directivas, donde toman decisiones en materia de política orientadas a la reproducción de la punta del iceberg. Ahora bien, de este cilantro tan bueno no dan tanto. Quiero decir que de todos estos 7.000 artículos en solitario o en colaboración, solo una pequeña parte logra integrarse de manera subordinada a esta nueva división social
del trabajo científico global. Pero ¿qué pasa con el resto? Sigue un patrón identificado hace ya mucho tiempo por la bibliometría. La mayoría de los papers publicados no son citados. De los 31.679 artículos EASY que había hasta esta mañana, ¿sí?, la mitad de ellos, el 50%, alrededor de 15.550, no son citados o son citados solamente una vez. Consulta esta mañana. ¿Qué pasa entonces con el resto? Siguen ese patrón, no son citados, solo un pequeño porcentaje de ellos logra capturar algunas citas, pero una mínima parte, solamente una mínima parte, un pequeño porcentaje realmente alcanza citaciones considerables por parte de los científicos centrales con los que estuvimos trabajando, por ejemplo, en los temas de Chagas, de ballenas o de física plasma. Para regresar a nuestra charla, esto puede significar entonces que todo este esfuerzo que los científicos locales hacen por parecerse a los científicos desarrollados resulta irrelevante internacionalmente hablando y no pertinente en términos locales, salvo por la dudosa lógica productivista que se impulsó en Colombia, según la cual, como alguna directiva de Colciencia sugiriera no hace mucho, un científico colombiano debería publicar anualmente 10 papers internacionales en promedio de esos que nadie cita. Publica y perece de todas formas parece ser el nuevo moto del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero entonces, y este es el tercer problema, como mucho de este trabajo es irrelevante en términos de citaciones, juzgarlo de acuerdo con ese criterio entra en contradicción con la política de la punta del iceberg. Y es así como se comienza a utilizar el factor de impacto de la revista en la que se publica como la medida de la calidad del artículo en un inaceptable quid pro quo, otro abuso más de la medida que fue explícitamente cuestionado por el que se la inventó, Eugene Garfield, a mediados de los años 70. Pero el principal problema es que este abuso de la medida da lugar a la medida abusiva de estructurar el modelo de evaluación de las revistas nacionales basado en la estructura de deciles ISIS o de cuartiles Scopus. Y es aquí donde el desconocimiento de la economía política de la ciencia global y de los mecanismos de construcción de su hegemonía es fatalmente ingenuo. Intentaré exponer una parte del argumento del colega Richard Munch, catedrático de Sociología de la Otto Friedrich Universität, una de las signatarias de Bolonia, que aspiramos a tener entre nosotros el próximo semestre junto con otros distinguidos colegas europeos en un evento denominado La Universidad en la Era de la Excelencia, porque si por aquí llueve, por allá no escampa. Para quienes no están familiarizados con el campo sociológico, Alemania en sociología ha producido en el pasado y en el presente importantes figuras, desde Marx, Weber o Simmel en el siglo XIX, hasta Marcuse, Ulrich Beck o Jürgen Habermas. Esto lo digo para que se entienda que la sociología es una ciencia social muy importante y con una historia centenaria llena de grandes logros en su tradición alemana. A propósito, aparte de Max Hering, ¿quiénes más en el auditorio leen alemán? ¿Ok? ¿Inglés? Ok, tomo nota. Pero bueno, una parte del argumento de Munch simplificado, y del profesor Jorge Aurelio, por supuesto. Una parte del argumento de Munch simplificado al extremo aquí, pero que recomiendo conocer en detalle, compara los factores de impacto de las 4 principales revistas alemanas de sociología con sus 2 homólogas norteamericanas, quiero decir, de los Estados Unidos, para luego desmontar estas diferencias que expresa el indicador en términos de diferencias demográficas, materiales, económicas y simbólicas. De esta manera, Munch muestra lo improbable que es la movilidad ascendente en la escala del indicador y lo equivocado de una política que promueve este ascenso como meta cuando confunde las diferencias de factor de impacto con diferencias en calidad, cuando en realidad son expresión de las desventajas del mercado. Se distingue como mejor o peor, lo que en principio solo se cita más o menos a causa de efectos estadísticos derivados de la configuración material y demográfica,
del mercado editorial. El ranking de revistas según el factor de impacto se refuerza con la reacción ingenua de nosotros los lectores del inglés que contribuimos a fabricar la realidad que el ranking describe y a consolidar de esta forma el monopolio con el cual queremos competir. Tengo que prácticamente saltar a la primera de las conclusiones de Munch sobre la diferencia de probabilidad de recibir una cita cuando se publica en un grupo de revistas que cuando se publica en el otro grupo. Las diferencias materiales en el tiraje y la distribución, las diferencias demográficas en los tamaños relativos de las comunidades respectivas y las culturales relativas al idioma y al efecto hegemónico de la internacionalización y sus rankings, se expresa como un diferencial multiplicador sobre las citaciones que se realizan, restringiendo fuertemente la movilidad de las revistas entre los diferentes deciles. Más adelante, Munch desarrolla su conceptualización del mecanismo de monopolio en la ciencia, del cual el factor de impacto es solo un elemento que entra en combinación con los rankings locales de excelencia académica, los internacionales de universidades como el Shanghái, etc., los criterios de reclutamiento de personal en las universidades y centros de investigación, los procesos de acreditación institucional y las políticas ingenuas de ciencia y tecnología alemanas. ¿Qué se sigue tras esta muy apretada presentación sobre el abuso de las medidas y las medidas abusivas? Cuestionamientos. A la ciencia de la punta del iceberg, la pregunta que yo le plantearía es ¿qué tanta colaboración internacional y de qué tipo es deseable para el desarrollo de una ciencia nacional independiente, capaz de fijar agendas propias y capaz de identificar y conseguir fuentes de financiación que no comprometan su desarrollo? Para la política de información y redes, preguntaría por las lecciones aprendidas jugando como idiotas útiles en las guerras por el mercado de la información científica latinoamericana entre los dos cárteles editoriales. ¿Será que en el futuro tendremos que pagar a estos monopolios, profesor Prieto, para conocer el estado de la producción científica nacional? ¿No es esto una pérdida de autonomía y soberanía y recursos públicos escasos? Seguiremos financiando la publicación internacional de nuestros resultados, contribuyendo con ello al crecimiento internacional al crecimiento y consolidación del monopolio de la información, o retomaremos el camino consecuente que abandonamos en 2010 de construcción y fortalecimiento de servicios regionales de información, de contrapoderes hegemónicos, de Publindex, de Latindex y de lo que queda de ese proyecto hoy, Redalic, como entidades independientes, autónomas, para que sean ellos los que generan la información sobre el estado de la ciencia nacional. Seguiremos sosteniendo una política elitista y excluyente como la de la punta del iceberg, cuyos resultados no se socializan como aprendizajes y capacidades compartidas, porque esa es una estrategia equivocada en el actual contexto de competitividad e individualismo promovido por y para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. O convocaremos a un nuevo pacto social incluyente y amplio entre ciencia y Estado, con la participación amplia de una comunidad científica que ahora es mucho más grande y diversa que aquella de los 10 sabios del siglo pasado. O seguiremos la doctrina política de don Pablo Morillo, el pacificador español, para quien la patria no necesita tantos sabios, ni sabios en tantas cosas tan improductivas y poco emprendedoras como la filosofía, la literatura, la sociología, la poesía, la ciencia agropecuaria, en fin. Muchas gracias.